filósofo. Desde el hipódromo de hipódromos en Tokio, Japón, les saluda Janet Amorocho. Les envío un abrazo virtual a ustedes y a los seguidores del Recreo Deportivo. Y viviendo aquí una nostalgia ante este conglomerado de gente que siguen este deporte y esta industria tan maravillosa que desafortunadamente no tenemos hoy en día en Colombia. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos. Buenos días a todos en el Recreo Deportivo. ¿Y qué les podemos decir? Pues que estamos felices nuevamente de estar aquí hoy jueves en, como llamamos nosotros, el Recreo Deportivo. Siempre le ponemos el adelante. Eso me dijo el filósofo, que dijera siempre él. Entonces, bienvenidos al Recreo Deportivo. Y obviamente, primero que todo, muchas gracias. Siempre los saludos, repetimos, porque uno nunca se debe repetir lo que agradece en la vida. Y es qué maravilla que nos manden saludos de todos lados del mundo. Muchísimas gracias. Y segundo, pues el ojo del escritor, ¿no? Nuestro amigo, el escritor más conocido como Fernando Escobar, que siempre nos manda una caricatura de una de las personas que ha participado en el programa. En este caso, nos manda la caricatura de Matías Ortiz, que nada más y nada menos hizo un programa que se llamó Bienvenidos al Futuro sobre los eSports, que lo localizamos que lo hizo desde Copenhague en la final del Mundial de Dota 2, el juego más jugado del planeta, para ser un poco redundantes. Entonces, y que para nosotros adicionalmente fue como una explosión, ¿no? Porque a partir de esto fue uno de los programas más vistos y encontramos un camino de inteligencia que se nos hace absolutamente brillante y maravilloso. Así que creo que ese fue el capítulo. ¿Alguna duda, filósofo, algún No, comentario? muy bien captada la expresión, muy bien hecha la caricatura, espectacular, la verdad. Muy bien, bueno, excelente. Y que al lado del iluminado entonces se ve como una Bienvenidos al Futuro versión 2, ¿correcto? Entonces, importante. Bueno, entonces, ya que hemos hecho toda esta primera sección, vamos a entrar en materia. Y la materia hoy es una materia muy especial, porque eso es como en el colegio, ¿no? Cuando uno tenía mucha presión y uno tenía que pasar una materia o no pasar una materia, eso era un estrés y una complicación y que había que estudiar más o estudiar menos o hacer trabajos en grupo, o asociarse con los más pilos, mejor dicho, eran todas las opciones que uno necesitaba para tratar de sobrepasar las dificultades, el estrés y obviamente los momentos difíciles de cualquier situación en el mundo. Y hoy tenemos una invitada, mejor dicho, de lujo, porque es, como dirían por ahí, es claramente una persona que predica y aplica. Y eso en la vida no es fácil conseguir. Entonces el tema de hoy es un tema tremendo, porque es un tema que cada día viene más en boga, tremendamente comentado y cada día más vigente y relevante. Y es lo que en inglés llamamos el burnout o en español el síndrome de agotamiento laboral, que cada día pasa de una manera más grande. Y obviamente nuestra invitada es Laura Camacho. Laura Camacho es pues una experta en esta materia, básicamente una cátedra porque ha aplicado, porque ha vivido literalmente ese proceso. Entonces yo quiero arrancar primero saludando a Laura. Laura, bienvenida al Recreo Deportivo. Aquí yo feliz, qué honor y qué orgullo estar aquí hablando de este tema en un sector tan importante como es el deportivo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a arrancar con la siguiente historia. Yo conozco a Laura hace muchísimos años y muchísimos años es, como ella dice, no digas cuántos, pero entonces me refiero a mucha Sí, experiencia sí, no atrás. importa. ¿De acuerdo? Y estudiamos juntos en la universidad. Después trabajamos juntos muchos años en distintas compañías de publicidad, distintas compañías de medios y básicamente, y distintas compañías también de tecnología. Y Laura hizo una gran carrera en Colombia en distintas compañías, fue gerente general de compañías muy importantes en Colombia y después dio un salto enorme hacia Europa y viajó a Europa también para asumir un rol en una gran compañía de tecnología en Europa. Y Laura siempre fue una persona metódica, disciplinada, juiciosísima. Adicionalmente, lo que dirían en inglés reliable, una persona que nunca fallaba. Siempre usted podía confiar y saber que Laura era como un relojito, tácate, absolutamente impecable en sus cosas. Y de repente, entonces, un día ya después de una carrera y una trayectoria exitosísima, maravillosa, ya estando ella en Irlanda, tuvo un episodio.
un episodio muy fuerte con este tema, lo que llamamos el tema del burnout, que a partir de eso se ha convertido ya en una experta y es casi como una persona que va predicando, promoviendo, explicando y poniendo en contexto lo que esto representa en el mundo de hoy. Pero ya no me voy a adelantar. Entonces, hablé de esta Laura impecable y vamos a llegar, obviamente, a Europa, hace unos años en Europa. Entonces, Laura, cuéntanos de esta trayectoria profesional tan increíble. Cuando uno ve una persona que va siendo tan exitoso año tras año, tras año, tras año, uno creería que esa trayectoria es la única trayectoria, ¿no es cierto? Y que eso es como que algo que ya se va asegurando que la escalera va en automático. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en Europa después de haber sido gerente de tantas compañías y obviamente lo que estabas haciendo en Europa. Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, Juan, pues sí, como dices, llegué a Europa, me moví con familia, con hijos, con marido, cerré casa, me fui a perseguir el sueño del expatriado, que ahora nadie le cuenta cómo es ese sueño, sino uno ve la parte glamorosa, y llego a manejar una unidad de negocio que era 50 veces más grande que Colombia, pero empezaron a pasar cosas en mi vida que se me fue como saliendo todo de control, como dices tú, ¿no? Yo la metódica, la organizada, me empecé a enfrentar a una cantidad de cosas, como por ejemplo que la persona que me ha contratado me llama 3 días antes de irme para Irlanda y me dice, qué pena contigo, so sorry, pero me muevo para otra posición, entonces vas a llegar sin jefe, pero tú Hombre, puedes porque pues tú ya eras una country manager, pues ya estás preparada para este tema, tú resuélvelo. Y resuélvelo fue que duré 6 meses sin jefe en una operación súper compleja, en unos mercados que no conocía, y empecé pues poco a poco a perder ese networking que yo tenía en Colombia, porque uno pues uno tiene toda una red de apoyo. Llego allá sola a tratar de enfrentar esos temas y a claro. tratar de enfrentar los temas personales. Personales como, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Que uno no se imagina que le pasa. Duramos 6 semanas sin internet en mi casa. Llegamos en pleno invierno, ¿no? Imagínese, Irlanda, frío, viento, 20 de enero, y llegamos y no había internet en mi casa porque la dirección no existía, los récords de las telefónicas allá, entonces no me podían instalar porque me decían, usted no existe. Y yo, ¿cómo así que no existo? Soy Yo yo, con yo hijos, soy yo. ¿ah? Y Me yo decía, con yo hijos, soy yo. yo soy yo, y ahí sí, ahí no me servía, usted no sabe quién soy yo. No, 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 allá sí era uno. Pero imagínese esta presión con hijos adolescentes donde Colegios. Uy, no. todo. Mis hijos de 14 y 16 años, o sea, plena adolescencia, y desconectarlos de su mundo, desconectarlos porque no aparecía la dirección de la casa donde yo estaba viviendo. Entonces mis hijos se bajaban del colegio en el tren, en el barrio donde nosotros vivíamos, que era a las afueras de Dublín, y les tocaba hacer tareas en los pubs, en los bares, porque no teníamos acceso a internet. Y eso es una pequeña anécdota de todo lo que empezó a pasar en la vida de los expatriados que nadie nos cuenta y que lleva a que uno empiece a acumular y acumular y acumular estrés. Pero llegó ese momento, digamos que yo fui capoteando todo, porque yo era la Laurita que todo lo podía, la disciplina, la metódica, la esto no me va a quedar grande. Y empecé a acumular unos estreses que yo no era como consciente, o sea, yo no me sentía estresada, hasta que llega un momento muy crítico en mi vida y es cuando recibo una llamada de mi hermana diciéndome que mi mamá estaba con un cáncer terminal. Mm, Yo era muy cercana a mi mamá y el tener que vivir ese proceso de larga distancia, pues mm. fue perfectamente demoledor. La compañía muy amorosa me dijo, Laura, haga lo que quiera, usted organice su vida. Y pues yo la organicé como yo creí que era. Y me empecé a montar en un avión todas las semanas. Entonces yo volaba los domingos en la noche a Irlanda, perdón, a Londres, de Londres me iba para Colombia, llegaba a Colombia a las 4 de la mañana, empataba los horarios, porque había 6 horas de diferencia. Entonces yo seguía trabajando después de haber un overnight y a las 3 de la tarde me dedicaba a mi mamá toda la noche y al otro día me levantaba a las 2:30, 3 de la mañana para poder empatar el horario en Irlanda. Así duré 4 meses. 4 meses lidiando la presión del trabajo, bien, digamos, la adaptada de mis hijos, la enfermedad de mi mamá, hasta que mi mamá fallece. Y cuando yo regreso a Irlanda, a las semanas de eso empiezo a no dormir. Una noche sin dormir, 2 noches sin dormir, Que eso 14. no era habitual, ¿no es cierto? Para nada, ¿no? No, Que yo el soy lo más dormir no es- dormilón. Pregúntale a Balalo, mi marido, yo pongo la cabeza y ¡ta! Quedo noqueada. No, aquí no. Empecé a no dormir y duré 14 semanas durmiendo en promedio 2 horas diarias.
Imagínate lo que le puede pasar a un ser humano que no duerme. Mm. Eh, lo difícil de eso es que yo viví todo ese proceso de soledad porque en estos procesos, cuando uno llegaba a esas ligas, pues uno no le gusta mostrarse vulnerable. Uno que va a querer contar de que ese tipo de cosas le pasan a uno. Yo tenía que poder, ¿no? Había mucho en juego, era mi reputación, yo había movido la familia, estaba en las grandes ligas. Entonces yo empecé a comerme todo esto, calladita, 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 hasta que, claro, exploto. Y es mi esposo el que se da cuenta una noche de esas de insomnio y me dice, ¿qué te está pasando? Y me pone el tatequito y me dice, un momentico, esto no es normal, esto hay que ir a hablar a la oficina. Ahí voy yo a hablar a la oficina y en ese momento una conversación muy difícil porque obviamente nadie sabe ni qué tenía, ni yo sabía qué tenía. Y obviamente la oficina monta todo un protocolo de atención, me manda psicólogo, me manda una licencia remunerada y la conclusión de ese momento es que yo estaba viviendo un síndrome de agotamiento laboral, como el famoso burnout. Y así es como yo llego a una crisis que literalmente me sacó del mundo corporativo, es decir, yo no pude volver a conectar. Yo me fui 3 meses a una licencia remunerada y faltando 10 días para volver a entrar, volví a no dormir. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no, que digamos que el mundo corporativo como yo lo conocía en esas condiciones de expatriada, pues no podía ir más porque tenía que priorizar mi salud. Y entonces, y la primera pregunta que yo te tengo sobre eso es, tú te das cuenta, obviamente, con ciertas cosas que algo está pasando y de repente, cuando te dicen tienes esto, porque ese burnout cada vez uno lo escucha más en más personas y es como mucho más frecuente, ¿no? Sí. Tú dijiste, eso es una cosa normal, eso es una cosa de manejo de estrés. O sea, ¿en qué momento le das la importancia y cuáles son después los síntomas que empieza a sentir una persona con burnout? ¿Qué es lo que pasa? Yo he Lo que escuchado que las pasa. personas se congelan, ¿qué es lo que, no de frío, sino de quedan absolutamente Desde la paralizadas, vida, ¿no? sí. Sí, No, pues mira, digamos que el burnout, como yo lo llamo, yo prefiero llamarlo en inglés y no en español, porque sí, algo que yo aprendí en todo ese proceso es que no solamente se da por el entorno laboral, y eso vamos a hablar más adelante. Digamos que el burnout es un momento de la vida donde uno siente un agotamiento físico, mental y emocional muy tenaz y tan tenaz que uno no puede ni siquiera levantarse por las mañanas. Es decir, sentarse a escribir un correo electrónico puede durarse uno toda la mañana porque sus niveles de concentración, sus niveles de energía están en cero. Entonces, primero es un agotamiento que uno, pero uno ahí lo confunde con estrés, ¿no? Estoy cansada, claro. estoy estresada. Entonces, es difícil. Cuando realmente empieza a ya uno encaminarse hacia el burnout es cuando aparece la segunda fase, porque eso es por fases, eso no es que aparezca todo el día, la noche a la mañana, y se llama el momento de la despersonalización o lo que llamamos la apatía. Y es cuando aquella que tú te empiezas a desconectar emocionalmente de lo que era importante para ti. Entonces, si tú eras una súper profesional, así metelona, pues que le echaba uno para adelante, de repente, ¡pa! Empieza uno el no me importa. Entonces, si llego a la meta, bien, y si no, no pasó nada. Se empieza uno a desconectar emocionalmente del trabajo, se desconecta uno de los amigos, de la familia. Yo, por ejemplo, Juan Carlos me conoce, yo celebro mi cumpleaños como 6 meses para prepararme para los siguientes 6 y ese año no quise hacer nada. No quería que nadie fuera a mi casa, que nadie me viera. Entonces te empiezas a retraer, te empiezas a echar para atrás, te empiezas a desconectar y esa desconexión trae una consecuencia, que es la tercera fase, el burnout, es que uno es consciente de lo que está haciendo, pero uno no lo puede manejar y empieza una sensación de desasosiego, de baja realización personal y profesional, el rendimiento se va para el piso y empiezas a dudar de ti mismo mucho, porque obviamente dice, esta no soy yo, pero tú no puedes salir de eso y eso te termina llevando a una parálisis total. La diferencia entre el estrés y el burnout es que el estrés te moviliza, ¿no? Llega al tigre y tú pegas el brinco y no te dejas, ¿cierto? O llega, tienes un negocio que tienes que salir a ganar y se la metes toda y te puedes estresar, pero lo logras. El burnout te paraliza, tal el nivel de agotamiento que te paraliza. Y esa es la diferencia significativa. Entonces, cuando me di cuenta yo, cuando yo empecé con los síntomas de dormir, era un síntoma, ¿no? Empiezo yo como con alteraciones, porque uno empieza a sentir la parte, el agotamiento físico empieza uno con cosas como alteraciones del sueño, alteraciones digestivas, entonces hay gente que come mucho, hay gente que no vuelve a Que no comer, come. ¿no? Hay personas que le empiezan la jaqueca, los dolores, por ejemplo, a mí me dio un brote, ¿no? Yo me brotaba y a mí creía que es que yo estaba era deshidratada, entonces me mandaban a tomar agua y yo lo que estaba era generando una reacción
inflamatoria ante el estrés, pero yo no me daba cuenta. Hay personas que empiezan, después empieza la parte de mal genio, ¿no? Entonces empieza uno como irascible, como que no se resiste a nadie, como que quiere uno comerse el tigre. eh, y son unos cambios de comportamiento anímicos, pero que uno no puede controlar y después ya entra esa apatía, ¿no? Esa apatía que ahí es cuando empieza realmente la desconexión. Increíble. En otras palabras, queda uno un poquito como vulnerable a la situación Total. pero me doy cuenta en este caso que tu esposo fue fundamental. ¿Cómo hace uno para, pienso yo, ¿no? La manera para uno comenzar ese cambio a favor es tener un apoyo, ¿no? Tener como en quién, en tu caso fue tu esposo, pero la compañía también creo que te ayudó mucho, ¿no? Claro, primero fue mi esposo que fue el que se dio cuenta y empezó a entender que esos comportamientos que yo tenía no eran normales, porque además cuando tú estás ahí, tú crees que estás estresado, entonces tú dices, esto va a pasar, cuando baje la presión va a pasar, pero resulta que no pasaba, es decir, yo me podía ir de vacaciones, es más, mis hermanas fueron a visitarme a Irlanda, yo me fui de vacaciones y volví y otra vez no volví a dormir, o sea, uno cree que eso va a pasar. Entonces, generalmente es una persona externa a uno que empieza a ver los comportamientos de uno y dice, esta persona no es la persona que siempre es, ¿cierto? Aquí hay algo que no funciona, pero como uno le da tanto miedo levantar la mano en la oficina, que yo creo que eso es el gran tema del burnout, es la vulnerabilidad, el no mostrarse vulnerable. Generalmente las personas que nos dan este tipo de cosas somos muy competitivas, somos, ¿no? Digamos, de ese alto rendimiento y el mostrar que nos está quedando grande la vida, es un tema que no nos podemos permitir. Entonces, mi última opción fue hablar en la oficina. Yo fui a hablar a mi oficina cuando mi esposo me pegó el empujón, me dijo, mañana vas a hablar con tu jefe y le explicas qué es lo que está pasando, a ver qué hacemos. Y ahí, obviamente, en la oficina, digamos, armó todo el protocolo de atención y acompañamiento, pero yo ya estaba en la última fase del burnout, o sea, yo ya estaba enferma. Entonces, ahí es muy importante, como tú dices, uno rodearse y que la gente que lo quiere a uno y que está al lado de uno sepa leer ese tipo de síntomas, porque esto se va gestando como un bebé, esto no sucede de la noche a la mañana. Yo puedo decir, cuando yo cuento mi historia, yo duré muchos años incubando esto, y digamos que la estocada final fue moverme a Irlanda y vivir el proceso de mi mamá, pero tú no llegas a burnout de la noche a la mañana. Cuando uno oye a la gente diciendo, ay, es que estoy con burnout, no, no, no. Claro. Llegar esto es un tema ya de enfermedad mental, o sea, esto ya llegas esto es incapacitante y puedes durar años incubando ese tipo de procesos para llegar. Entonces aquí lo importante es rodearse bien para poder pedir ayuda y empezar a hacer las intervenciones necesarias. Sí, porque yo leía que la Organización Mundial de la Salud, Laura, declaró esto en el año 2000, o sea, como No, 2019, Juan, yo tenía que como 2000 como inicio de factor, inicio de factor exactamente, de un factor, y era, lo determina como un factor de salud mental y riesgo social. adicionalmente hasta de vida, ¿no? O sea, literalmente yo cuando leí esto dije, wow. Y entonces lo que te iba a decir es, si uno no tiene un factor externo que le diga a uno, usted está actuando muy raro, usted está mal, uno solo no se da cuenta, ¿no es cierto? O sí se da cuenta uno solo, Hasta necesita uno, si uno está viendo solo, ¿qué hace? No, yo creo que cuando tú ya llegas al momento de parálisis, donde no puedes lidiar con tus actividades diarias de la vida, ahí es cuando tú te das cuenta, toqué Hay algo. fondo. Ya, Ahí, vale. fondo, porque es que te incapacita total, es decir, yo no puedo escribir un correo electrónico, porque Ya. me sentía tan insegura y como estaba, todo era en inglés, yo me sentía tan insegura que ¿no? lo sobrepensaba, y no puedes lidiar con tus temas. Entonces yo le digo a la gente, porque al principio la primera etapa de agotamiento físico, mental y emocional puede ser estrés, puede ser cansancio, puede Sí. ser una falta de vacaciones. Cuando ya te empiezas a desconectar emocionalmente, las cosas que son importantes para ti, esa es una alarma así, prendida. Ahí ese es el momento de pedir ayuda, en el momento en que te empiezas a desconectar. Vale, bueno, Claro. tremendo. Y, Entonces, sí. ¿iba a decir algo, Pues filósofo? iba a preguntar, de pronto, y el ego de pronto no lo afecta a uno porque reconocer es como complicado, ¿no? El ego, el miedo, son enemigos número uno de esto. O sea, como te digo, el concepto aquí más grave de manejar es la vulnerabilidad y tú sabes que la vulnerabilidad va asociada al miedo y va asociada al ego, ¿no? Que son totalmente paralizantes los dos. Entonces, lidiar con personas que están en esto, lo primero que hay que armar es un ambiente seguro donde se venzan esos temores. El ego, claro, es que imagínate todo lo que hay en juego de uno. Yo te cuento el caso mío.
carrera, yo ya 30 años trabajando, digamos que estaba en el tope de mi carrera en ese momento, como digo yo, era la primera familia que salía del país a trabajar. No, es que son ese tipo de cosas, Claro. eh, como yo estaba en una posición muy visible aquí en Colombia, pues se le hizo mucho bombo y platillo a mi ida a Irlanda, porque como era una colombiana en las grandes ligas, o sea, había un tema de reputación y de logro que estaba en juego. Entonces, el pensar que esto me está quedando grande, porque eso es lo que uno piensa, no, esto me quedó grande, no pude, pues es muy difícil de procesar y admitir. Entonces, vivir este proceso de recuperación, el primer tema, la humildad y entender que, pues que sí, que uno está afectado y que tiene que soltar y que tiene que empezar a trabajar en su autocuidado. Increíble. Entonces, pasando de eso, porque ahora tú te has vuelto una experta en este tema y sé que dictas unas conferencias tremendas sobre esto y asesoras compañías y asesoras personas. ¿Has visto un incremento de eso en el mundo laboral, por ejemplo, ahora que estás en Colombia? ¿Has visto como un crescendo fuerte? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu óptica? Mira, esto, primero, como tú sabes, la Organización Mundial de la Salud no lo declaró un síndrome laboral sino hasta el 2019, o sea, ya lo incluyó como, digamos, no es considerado ni siquiera una enfermedad, sino un síndrome, eso quiere decir una sumatoria de síntomas, llamémoslo de esa Ujú. manera, pero ya, pues, obviamente, al meterlo entre factores de riesgo psicosocial, pues ya va a tener implicaciones. Entonces, hay muy poca medición de ahí para atrás, porque como no está no había una tipología de lo que era, pues digamos que habían investigaciones, pero no estaba siendo medido por las organizaciones mundiales. Sin embargo, te cuento que a partir de la pandemia, este tema se puso sobre la mesa, porque Claro. ustedes saben que la pandemia le puso una presión a la salud mental de la gente bárbara. Y lo curioso es que se acabó la pandemia, volvimos a una pseudonormalidad, bueno, a otra nueva De normalidad, comillas, creo sí, que nunca claro. volvimos, y los indicadores no bajan. Te voy a dar unas cifras. Gallup ha estudiado mucho estos temas y McKinsey también, y dicen que uno de cada dos personas en el mundo, los trabajadores en el mundo, están experimentando estrés laboral a diario. Wow, Uno de cada dos, Eh, o sea, 50%. mucho, ¿no? Como el 44, Alto, 45%, casi mucho. prácticamente uno de cada dos. Eso quiere decir que aunque no son personas necesariamente que estén con burnout, son personas en alto riesgo de desarrollar. Ujú. Claro, porque si es a diario, pues me imagino yo que eso es un síntoma que Crónico, habla volumen. Relativo. porque digamos que el burnout se da por una exposición crónica al estrés, ¿no? No por momentos ocasionales de estrés, sino crónicos. A ver, yo les cuento un poquito cómo opera el tema del estrés. ¿El estrés qué es? Es un desbalance al final del día entre las demandas que tú tienes de todo tipo, personales, familiares, laborales, de todo, con los recursos que tienes para afrontarlas. Los recursos son no solamente monetarios, sino el conocimiento, el tiempo, la compañía, la orientación, la retroalimentación. Esos son todos recursos para que tú puedas hacer las cosas bien. Cuando eso se desbalancea, pues genera el estrés. ¿Qué pasa? Uno nunca siempre está estabilizado, sino, ¿no? Está arriba y está abajo, pero generalmente cuando uno empieza a bajar, necesita un mecanismo para recuperarse. Entonces uno se recupera y otra vez vuelve y vuelve, se desbalancea y vuelve, se recupera. ¿Qué pasa? Cuando uno se expone crónicamente al estrés, no hay ese proceso de recuperación, no hay espacio para que la gente se recupere. Entonces, al no haber recuperación es cuando empiezas a acumular todos los efectos del estrés y te genera lo que te genera. Por eso es muy importante entre todos estos procesos establecer mecanismos de recuperación permanentes para que te vuelvas a estabilizar, porque nunca vas a estar en el balance perfecto y esa es la vida, digamos, no vamos a tapar el sol con el dedo, pero tienes que aprender a recuperarte. Entonces, después de la pandemia, se siguieron manteniendo esos niveles. em, Cuando uno empieza un poquito a mirar estadísticas, que es impresionante. La gente dice, por ejemplo, que en estos cuidados, los jefes tienen más incidencia en la salud mental que el mismo terapeuta, o sea, que toda la gente que tiene posiciones de liderazgo, es decir, que tiene gente a cargo, pues empiezan a jugar un rol importantísimo para poder manejar esta problemática. Lo que pasa es que solamente uno de cada tres líderes es consciente de esto. Entonces, Claro. cuando uno mira esas estadísticas, dice uno cómo aborda una problemática de estas cuando la gente no es consciente de lo que está, de que esto es una realidad. Pero te digo, no han bajado los indicadores, es más, se han recrudecido los indicadores, lo cual nos lleva a pensar que la pandemia fue sí un detonador, pero que los estresores no se han intervenido como se deberían intervenir para bajar un poquito ese volumen.
Pero digamos, esa exposición continua al estrés te genera internamente unos cambios fisiológicos, o sea, generas como unas enzimas o no sé qué, cómo se podría denominar eso, que te enferman, que te... Claro, ¿cómo funciona el estrés? Cuando a ti se te activa el estrés por un estímulo externo, ¿cierto? Tu cuerpo empieza a producir lo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol es un movilizador, es decir, tú lo necesitas para defenderte, para que no te coma el tigre, como Para que no decimos, te coma el tigre. para que no te mates, ¿no? Te pone en una situación de alerta que te permite defenderte. ¿Qué pasa? Lo normal es que suban los niveles de cortisol y vuelve y bajan, te recuperas y otra vez ante un estímulo puedes volver a generar los niveles de cortisol. ¿Qué pasa en los estreses crónicos? Cuando tú estás enfrentado diariamente a situaciones de estrés, tú mantienes tus niveles de cortisol altísimos. Y el cortisol tiene unas implicaciones, afecta el sueño, afecta, por ejemplo, el peso, o sea, hay una correlación directa entre los niveles de cortisol alto y la gordura, porque la persona que está con niveles de cortisol, digamos, cambia toda su forma en que el páncreas, digamos, procesa absolutamente todo y te afecta temas como el peso, te afecta el sueño, te afecta la concentración. O sea, los niveles altos de cortisol envenenan el cuerpo. Ya. Eh, entonces, sí, digamos que el estrés te genera una respuesta fisiológica que si se mantiene de forma crónica, tiene todo el efecto que tiene. Nosotros podríamos denominar este síndrome del agotamiento laboral o síndrome de burnout como una, llamémoslo, un estrés crónico. Me suena que es como una descripción como cercana, podríamos Es llamarlo. una, una no gestión adecuada del estrés crónico, porque tú no rompes los ciclos, sino haces los espacios De para acuerdo. recuperar, entonces lo vuelves continuo y ahí es lo que... Sí, pero sí, sí podríamos decir que sea por una exposición crónica. Ahora, tú te has vuelto, como contaba, una experta en el tema en Colombia. Estás liderando unos procesos muy interesantes y eres como la, pues digo yo, la gurú, la iluminada o la filósofa de todo este tema, entre comillas, para nosotros, obviamente, por eso es el orgullo de tenerte acá. Pero la pregunta es, ¿conoces adicionalmente, porque puedes traspolar ese síndrome también al deporte, Laurita? O sea, eso se puede traspolar al deporte. ¿Existe también un deportista que quede en pánico y quede en un estrés crónico y de repente quede con los mismos síntomas de alguna manera? Mira, total, te voy a decir, hay obviamente profesiones más propensas a desarrollar este tipo de síndromes. ¿Por qué? Porque hay mayor exposición crónica al estrés. Por ejemplo, el sector médico, los educadores, los ejecutivos, Los eh, pilotos de avión, de pronto, ¿no? Digo yo. otros que les cambian los ciclos de sueño y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, los pilotos tienen días de recuperación, entonces no es que vuelen todos los días, tienen días de recuperación. Pero, por ejemplo, los médicos que tienen esos turnos locos o el sector médico, pues un sector. ¿Qué pasa con los deportistas? Por supuesto que están expuestos, además por varias razones, y es que más allá de la altísima demanda de sobreentrenamiento que se requiere para mantenerse en los niveles que se tiene que hacer, pues hay otros factores que generan mucha presión, por ejemplo, la presión mediática. Pues Sí, cuando un deportista sale al campo o sale a pista, o dependiendo de la disciplina, pues tiene una presión mediática importante y una presión comercial, o sea, se convierte, ¿no? Hay mucho juego cuando la persona está, digamos, nivel. en nivel. Tiene unas presiones familiares altísimas. Generalmente estos deportistas de alto desempeño tienen unas temporadas donde se desconectan de sus familias porque tienen que estar montados en un avión, ¿no? Cada 3 días jugando fútbol en una cancha distinta, hoy desde Bogotá, mañana desde cualquier lugar del mundo. Entonces también les cuesta mucho trabajo mantener relaciones estables. Entonces la parte emocional es muy difícil porque es un ritmo de vida. Eso, ahora, ¿qué pasa con los deportistas? Que tienen temporadas, ¿no? El high season, pero también tienen etapas para recuperarse, ¿no? Hay temporadas donde están entrenando y donde están compitiendo, pero hay temporadas de descanso. Ahora, para darte, entonces cuando uno ve las medias de burnout en deportistas son un poquito más bajitas que el promedio, digamos, de las últimas estadísticas que vi, el 4% de los deportistas a nivel mundial tienen burnout. Y los que están en alto riesgo, cuando uno suma alto riesgo más los que tienen, está alrededor del 17-18%, o sea, es un poco por debajo de la media.
Y eso tiene, tiene varias razones, y es que uno de los mecanismos de cuidarse frente al burnout es el ejercicio y la buena Ok, alimentación. Entonces, como los deportistas les generalmente ayuda, claro. tienen que cuidarse mucho con lo que comen y están haciendo ejercicio permanentemente, están entrenando, pues eso es un factor que los protege un poco contra el desarrollo de este tipo de cosas que no padecen otras profesiones. Pues los médicos nunca hacen ejercicio, con esos turnos no hay posibilidad. Los educadores, los ejecutivos que ya han montado en avión, es muy difícil que tengan ese tipo de hábitos. Entonces, de alguna manera, los deportistas pueden protegerse un poco contra el burnout, pero sin embargo tenemos casi un 17% en altísimo riesgo de desarrollar lo que es un montón de gente. Pues eso es, Ahora que mencionas eso, Laura, leía yo que Simone Biles, la gimnasta americana, dijo sí, que ella sufría mucho porque buscaba la perfección a veces y eso la empujaba de una manera muy negativa, Negativo. digamos nociva. Entonces, claro, buscando, como dices tú, una temporada muy buena, llegas tú a la siguiente temporada y si no estás cogiendo oro, 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 tú claro. piensas que estás fracasando y no es cierto. Sí, es que de hecho, qué bueno que traes eso, y ahorita podemos hablar de otros deportistas que digamos, que se les ha diagnosticado este tema. ¿Tú sabías que cuando, digamos que los detonadores de estrés, de estrés crónico pueden ser múltiples, ¿no? Entonces hay todo lo que tiene que ver con los factores laborales, ¿no? Que tiene que ver con el entorno, con los objetivos, con la competitividad que tiene uno en su medio, con el tipo de jefe que tiene, en el caso del deportista, pues de coach, ¿no? De cómo es dirigido, pero digamos es el mundo laboral. Pero hay otros factores como son los intrapersonales, y ahí lo que tú hablas de la personalidad competitiva, juega un papel fundamental. Hay todo, está comprobado que las personas que somos de personalidad tipo A, es que uno lo clasifican por personalidades. ¿El tipo A qué es? Es una persona que es orientada a resultados, es una persona competitiva, es una persona ambiciosa, es una persona orientada al logro, es una persona muy racional en la aproximación hacia cómo ve la vida. Las personas que somos así generalmente no tenemos mecanismos para recuperarnos porque no nos mostramos vulnerables. Es decir, plantear este tema en un café es dificilísimo, entonces no tiene unos mecanismos de escape para bajar la presión. Y a los deportistas generalmente juegan, la mayoría de los deportistas tienen ese tipo de personalidad porque somos naturalmente competitivos, ¿no? O es no competitivo en el mundo corporativo o en el mundo del deporte, o los médicos, que digamos que la competencia es distinta porque tiene que ver con todo ese mundo de salvar vidas, pero sí, el tipo de personalidad es uno de los posibles, Factores. posibles detonantes de burnout. Bueno, interesante, muy interesante. Bueno, estamos ahorita llegando a una de nuestras secciones, Laurita, que se llama, ¿te acuerdas cuando tú, espero que eso no te produjera tanto estrés, pero te acuerdas de Baldor, ¿no? ¿Te acuerdas de Baldor y el El álgebra Baldor, Claro, por entonces, eso soy comunicadora social, Juan. por eso, precisamente, eso fue Mm. estratégico. Entonces, al tablero con Baldor se llama nuestra sección. Ok, Y Baldor nos manda una pregunta. Entonces, obviamente la pregunta va más para el filósofo y el iluminado, porque yo creería que obviamente Laura sabría mucho más del tema. Entonces ella va a decir sí, sí o sí no. La ok. pregunta es muy sencilla. Una persona que está con burnout, ¿a quién acude? ¿A un médico? ¿A un psicólogo? ¿Recurres a un tratamiento farmacológico? ¿Recurres a un tema físico de ejercicio? ¿A quién recurre? ¿Hay un especialista en ese tema, señores? Pregunta que les hace Baldor. Yo recurro a Laura, ya que, Bueno, no porque está ahora en el listado, ¿no? De pronto, La ese es el mitad, paralelo para 50, Baldor. 50. Sí. pues no, muy buena pregunta. No sé, a ver, no sé, de pronto un psicólogo tal vez. Usted iría a un psicólogo. ¿Y qué dice el iluminado? Sí, hombre, yo aquí detrás mío tengo una diapositiva donde se ve a un personaje Lo hizo con sufriendo, inteligencia artificial, ¿no? sí, sí, Muy sufriendo el bueno, burnout, muy bueno. y hay una serie de bomberos que le están apagando ese fuego que se le generó mentalmente. Yo creo que básicamente hay una cuestión de interdisciplinariedad que debería actuar, creo yo. No creo que haya una sola, pero en principio, si fuera una sola persona, yo creo que podría ser un consejero desde el punto de vista emocional, tal vez sí, ¿Un coach?
Sí, un coach. Vale, interesante. Mire esa pregunta porque es la primera gran duda es ¿a quién se recurre? O sea, ¿quién es el especialista de esto? ¿Eso es un tratamiento, es un tratamiento farmacológico? ¿No lo es? Laurita, ¿nos ayudas, por favor, a contestarle a Baldor a ver si sacamos el 5, si no nos rajamos? No, creo que los dos sacaron como 4,9, o sea, muy bien. No, generalmente, digamos que no hay ninguna rama de la psicología especializada en el tema del burnout, eso no existe, pero uno sí debe acudir a un psicólogo. Y te voy a decir por qué, porque digamos que del burnout se pueden derivar cosas más graves aún, puede haber depresiones. Por ejemplo, la depresión es cuando la gente ya llega a un punto, a mí, a Dios gracias, no me dio depresión, pero uno puede llegar a una depresión clínica, ¿cierto? Entonces, en ese momento, quien valora si uno está en camino a desarrollar o enfermedades psicosociales fuertes, ataques de pánico y todo ese tipo de cosas. Entonces, si uno, la primera persona que puede diagnosticar qué tan avanzado está uno en ese proceso es un psicólogo. En el caso que requiera medicación, generalmente no medican, pero si llegas a una depresión te tienen que medicar. Entonces, esa medicación la hace un psiquiatra, no la puede hacer un psicólogo. Em, pero en el tema de proteger y de recuperar a la persona, la primera persona que tiene que cuidar es a uno mismo. O sea, aquí el autocuidado juega un papel fundamental. Ok. No. Generalmente cuando uno llega a esos temas de burnout, uno termina tercerizando. Bueno, entonces, la primera persona a la cual uno tiene que acudir es a uno mismo, porque en estos temas de gestión de estrés, el autocuidado y la autogestión son el pilar fundamental, primero para prevenir llegar a esos límites y segundo para recuperarse. ¿Cierto? Aquí tienes que tener mucho cuidado con lo que comes, cómo duermes, cómo te hidratas, el tipo de ejercicio que estás haciendo, si tienes pasas adoptivas, si tienes forma de cuidar tu salud mental en términos ¿no? Del estar aquí presente, eliminar todo ese tipo de ruidos, el tema de conectarte con tus vínculos afectivos y proteger esos vínculos afectivos. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Entonces, más allá del psicólogo que le puede dar a uno una atención ya cuando uno va en ese proceso, la invitación es aquí que la primera persona con la cual uno tiene que conciliarse es con uno mismo y hacerse cargo de todo lo que está viviendo. No. No tercerizar la responsabilidad a nadie más. Interesante, bueno, muy interesante. Entonces, nada, entonces les ponemos 4,9. Muy bien, casi cuatro 5, con lo que nueve. necesitamos. Muy bueno. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección que es el gol de oro y la tarjeta roja. Algo bueno, A ver, algo no Diego, tan bueno. comencemos por ahí. Entonces arranquemos con filósofo. Bueno, yo quiero darle el gol de oro a las personas que son capaces de pronto en un momento complejo de una crisis, de tomar el toro por los cuernos y convertir una crisis en una oportunidad. Realmente, oyendo la historia de Laura, creo que para ella va el gol de oro porque ella tuvo una crisis, claro, con su burnout, pero salió adelante y no solamente salió adelante, yo diría que salió mejor porque ella ahora se dedica al servicio de otras personas, ella pone su experiencia personal para beneficio de personas que están padeciendo esta enfermedad que por lo visto está más complicada hoy en día y cada día más. Entonces, Laura, para ti el gol de oro, excelente la Gracias. manera en que te posesionas y vuelves oportunidad una crisis. Ay, Y la gracias. tarjeta roja, pues no, pero la tarjeta roja se la quiere dar también lo que tú decías, el autocuidado. Cuando dejamos que el ego nos domine y no somos capaces de ver más allá de nuestras narices y comenzamos a decir es culpa de él, de culpa de ella, culpa de todos menos yo, ahí yo creo que a esas personas que señalan a los demás pero no miran sus propios defectos. Ah, Ahí está la... Muy muy bien. bien, gracias, filósofo iluminado. Bueno, yo el gol de oro para estos bomberos, se podrían denominar así, como los que están aquí al lado en la diapositiva, y esos bomberos que son capaces de detectar que hay una persona en un riesgo de burnout o de estrés continuo o continuado, y logran, como en el caso de tu esposo, detectar que estabas en un proceso complicado y logró apagar, de alguna manera, empezó con el proceso de apagar ese fuego que se estaba generando en ti. Entonces, para esos bomberos que logran detectar el riesgo y toman la decisión de ayudar a la persona a salir de ese problema al que se está enfrentando, entonces gol de oro para ellos. En cambio, tarjeta roja para los que
probablemente dándose cuenta de que esa persona está en ese proceso, no lo ayudan, sino que de pronto inclusive se convierte como en una gasolina adicional para incrementar ese fuego que puede estar empezando de pronto. Entonces, de pronto consciente, si es conscientemente, pues una tarjeta roja, y si es inconscientemente, pues también, porque de pronto se contagia, ese fuego se puede contagiar y la otra persona puede sentir también que se está incendiando y de pronto deben buscar ayuda mutuamente. Entonces, esos son. Muy bien. Laurita, tu gol de oro y tu tarjeta roja, a lo que quieras. Uy, mi gol de oro, yo creo que a las personas que abrazan la vulnerabilidad, yo creo que esto el tema de abrazar la vulnerabilidad es de valientes y, digamos, celebro eso. Y la tarjeta roja, a la falta, ahí coincido con Carlos, a la falta de autocuidado, es decir, al no hacernos cargo de lo que nos corresponde. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, entonces llega mi turno. Yo le quiero dar el gol de oro a una palabra que es el reconocimiento. Cuando uno no reconoce algo, es muy difícil que las cosas caminen, marchen o se muevan. Pero el reconocimiento es de valientes. Reconocer algo se necesita un valor muy Mm. importante porque tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con muchas cosas que permiten que de alguna forma se pueda frenar ese tema, pero reconocer es de valientes. Y este es un tema, creo, que sin reconocimiento es muy difícil que ande y se solucione. Entonces, al reconocimiento y al valor del reconocimiento. Y la tarjeta roja, se la quiero dar, y tú me vas a reconfirmar esto, Laura, pero yo leo las estadísticas y veo que el tema del burnout cada vez se incrementa y se incrementa más, va en aumento. Y cada vez hay más casos, pero no veo como una accionabilidad del mundo en general corporativo, de la accionabilidad del mundo laboral, del mundo deportivo, de los distintos mundos donde se mueve la gente, que tenga como una clara política global hacia esto. Esto sigue manejando, sigue la máquina moviéndose y esto sigue aumentando, pero va apareciendo. Entonces no hay como una política clara detrás de esto y me preocupa que va en aumento. Al no haber una política y estar en aumento, entonces son cada vez más casos, pero son casos dispersos, se va manejando dispersos y no un tema con una claridad, llamémosla global sobre esto. Esa sería mi tarjeta roja. Entonces, bueno, aquí yo creo que ya terminamos con esta sección. Y Laurita, una pregunta que te tengo ya entrando a esta recta final del programa, que ha estado creo que de un grandísimo aprendizaje para todos. Esto va en aumento. ¿Qué futuro le ves a esto? O sea, cómo se puede parar esta pandemia de no control de estrés crónico? ¿Qué es para dónde vamos? Mira, yo creo, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ya se están dando los primeros pasos y el primer paso es empezar a hablar abiertamente del tema. Esto no se hablaba, o sea, cuando yo pasé por esto no se hablaba en las organizaciones. Y lo primero es tener la valentía para sensibilizar a la gente que esto es una realidad, que esto sucede, que esto acaba con las carreras de la gente, que esto acaba con la productividad de las empresas. ¿Sabe cuánto le cuesta al mundo factores de estrés crónico? 9 puntos del Producto Interno Bruto Global. Wow. Por eso les digo lo que vale este tipo de temas. Entonces, yo creo que la sociedad ha avanzado a por lo menos empezar a hablar. Ya hablamos de salud mental, esto no se hablaba hace 5 años en ningún lado. Y aquí la meta es a perderle el miedo. O sea, sincerémonos, esto tiene que ver con los estilos de liderazgo, esto tiene que ver con la autogestión, esto tiene que ser un trabajo conjunto, no podemos responsabilizar solamente a las organizaciones de esta locura, porque pues hay un componente muy importante, es cómo me gestiono yo. O sea, nosotros no podemos, como decía Víctor Franco, uno no puede controlar lo que le pasa, pero uno sí puede controlar cómo responde a lo que le pasa. Y eso tiene que ver con hacernos cargo. Entonces, si nosotros logramos que, por un lado, las organizaciones identifiquen los estresores laborales los estresores que sean dentro del entorno laboral y se Ujú. compromete a bajarles el volumen, ¿no? A tratar de desarticularlos. Y por otro lado, tenemos a los individuos que se sensibilizan de la importancia del autocuidado y la autogestión. Con toda seguridad vamos a poder impulsar, digamos, un estilo de lo que llamo yo un liderazgo consciente,
donde el liderazgo, ¿no? Cómo me lidero yo, cómo me autogestiono, pero también cómo la organización lo hace. Eh, Todo está por hacer. Yo por eso tomé esta decisión de tomar esta bandera. O sea, yo ya entendí que mis 30 y pico años en el mundo corporativo, en las grandes ligas, más esa experiencia personal tenía que estar al servicio de la gente y es de llevar mi voz. No es fácil hablar de los temas personales de uno públicamente, pero es la única forma de hacerlo para que la gente vea que no importa en el cargo que esté, no importa el entorno que tengas, te puedes tostar. Y por eso digo yo, ¿trabajo para qué? Para que nadie más se vuelva a tostar. O sea, si usted me dice mi misión es, y mi sueño es que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé. Es lo más inaudito. Hay mucha gente pasando por esto y se puede prevenir, que es la maravilla. Es que esto es un tema que si uno está atenta a las señales, puede intervenir oportunamente y puede evitar que la gente llegue a ese límite. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ahora, esto va a venir acompañado de políticas. Ya, por ejemplo, el hecho que sea un riesgo, ya esté considerado como un riesgo profesional, quiere decir que va a tener implicaciones legales para las organizaciones. Esto ya se va a ver reflejado en indemnizaciones, en demandas, eso ya le cuesta a todo el sistema de salud, le cuesta a las compañías. Entonces, fíjese que se va como armando el rompecabezas, pero nos falta mucho, mucho por hacer todavía. No, excelente, 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 Laurita. Te agradecemos muchísimo, tremendo capítulo. Cualquier persona que esté sintiendo algo o que crea que está en medio de esto podría tener acceso a ti, ¿correcto? O sea, como un coach, como una conversación. Sí, Entonces, claro. seguramente pondremos lo que es tu información en la página del Recreo Deportivo para que quede tu información, tu mail o el contacto que nos suministres, para que eso quede conectado ahí y para que cualquier persona que quiera como abrir esa puerta de manera privada, que tú seas como ese coach, creo que sería sensacional. Ok, les Entonces, hice una pregunta a ustedes cada uno. claro, Es el compromiso de autocuidado de cada uno de ustedes. A ver si les saco tarjeta roja o no. Pues mira, yo ahorita que estábamos hablando, me estaba acordando de un capítulo de hace unos 5 o 6 capítulos, tal vez, que hablamos con un felizólogo felizólogo, y sí. nos explicaba los pasos que uno debe seguir para tener una salud mental que lo lleve a experimentar la felicidad. Y creo que a veces uno se le olvida. Mm. Entonces sí creo que eso toca, como tú dices, toca apagar el fuego apenas cuando se está iniciando, no cuando ya está consumiendo la cabeza de la persona. Entonces, Exacto. Muy bien. autocuidado, seguir, respiración, agradecimiento. Gratitud, Bueno, sí, la gratitud es poderosísima. Uy, totalmente de acuerdo, En totalmente. cuanto al autocuidado, pues hay algo que me llama la atención. Digamos, yo, o sea, personalmente, eh, yo lo vi en una película que hablaba de las unidades de tiempo, entonces dedicarle una unidad de tiempo a algo distinto, ¿no? Mm. En mi caso es media hora, pero creo que voy a aumentarlo porque me parece haber visto en una de tus charlas o algo así que tú hablabas de la hora del ocio y de la hora de la tarea y de exploración, una cosa así. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso? Porque creo que está muy relacionado con eso. Claro, es que generalmente a uno le dicen que el autocuidado es coma bien, duerma bien, hidrátese, haga ejercicio, y hay que hacerlo. Pero hemos perdido el poder del ocio, el de no hacer nada, ¿no? El de no tener ninguna programación, el El del de recreo, de pronto, como para hacer. recreo, por ejemplo, el dejar ese tiempo a la deriva. Los seres humanos de la edad moderna perdimos el sentido y el valor del ocio y hay que volverlo a traer a la mesa. Entonces yo, Ok. por ejemplo, me programo tiempos de ocio y lo programo en el calendario porque si lo sé que no está en calendario no lo hago, pero Mm. no programo lo que voy a hacer en el tiempo del ocio. El Ok, ocio vale. tiene unas maravillas, el ocio te genera oxitocinas, te genera endorfinas, te conecta generalmente uno en ocio termina socializando con alguien, o sea, te conecta con alguien o te desarrolla una pasión, ¿no? La música, lo que te llena el alma o la religiosidad, o sea, el ocio hay que recuperarlo y hay que ser intencional en generar esos espacios de ocio. Entonces, no nos sintamos mal por no ser productivos las 24/7. Esa hora de ocio, esos 30 minutos de ocio, ese espacio que tú construyes alrededor de ocio, es lo más productivo para tu salud mental. Entonces, se lo recomiendo a todo el mundo. Ok. Muy muy bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, Laurita, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esto y para nosotros ha sido hablando de tiempo, unidad de tiempo, un tiempo de aprendizaje maravilloso Mm.
y supuesto. además una reflexión buenísima, ¿no? De tantas cosas en las cuales hay que pensar y sobre todo que es algo que toca a tanta gente, ¿no? Tantas personas son tocadas por este tema. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente un gran saludo a todos en tu familia y salúdame a Balalo que tuvo la capacidad de visionario de ver que estabas entrando en este proceso. Él fue como una... El Balón de Oro, él es el Balón de Oro de esta Ese historia. es un gran balón de oro, exactamente. Entonces dile que balón de oro, que Se le ganó dimos su el Balón balón de de Oro. oro, No. ¿viste? Muchas Entonces, gracias. a ti muchísimas gracias, te mandamos un saludo muy especial y Y seguimos muy entonces amable. en contacto. Muchas Cuídate gracias, mucho. Muchas gracias Daniel. por estar Gracias, aquí en John. el programa. Ustedes, Chao, chao, no, Chao, gracias. cuídate, cuídense. Chao. gracias. Chao, chao.